Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes querida familia, sobre todo ustedes queridos jóvenes. Como siempre, todos los domingos nos encontramos aquí para hablar juntos, para conocer a nuevas personas, a nuevos jóvenes que están en un camino, como siempre, que nos traen propuestas lindas. Vamos a escuchar quiénes son estos jóvenes que nos traen, espero que lleno de sonrisa, de Pucallena, Claro. Bueno, entonces lleno de sonrisa, pero sobre todo con ese corazón lleno también de transmitirnos algo, de traernos lindas propuestas. Queridos jóvenes y queridos papás, queridas mamás, escuchemos, atendamos y hagamos, ¿verdad?, un camino con estos dos jóvenes que hoy nos visitan. Primero, las damas, se dice siempre. Entonces vamos a presentarnos y le vamos a escuchar a esta hermosa dama, esta hermosa niña que está participando con nosotros en este domingo de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo te llamas? Bien. Me llamo Lucero Cáceres, tengo 17 años, estoy en mi último año de colegio. Terminado la escuela. Terminado en la escuela. ¿Y qué tal se siente uno así? 2020, bueno, está por Súper comenzar bien. ahora, ¿verdad? La verdad que siento que hace un año muy cargado porque soy también vicepresidenta. ¿A la cuenta? Sí. ¿Dónde está? ¿En Del qué colegio está? Del colegio La Lucero? Asunción. Sí. Ah, Asunción, pero allá en Fernando de la Mora. Así mismo. Ah, sí, conozco. Sí, pero sí. pasé nomás, nunca me invitaron por ahí. Ahora estás invitado, Pe. Sí. Invitadísimo. Bueno, y vos estás viviendo por ahí, Lucero, ¿dónde? Sí, dónde es tu vivo casa? a 5 cuadras de ahí, ¿En súper serio? cerca. Ah, entonces cerquita, entonces estás con esa posibilidad de estudiar ahí. Muy bien, entonces Lucero, que está aquí compartiendo con nosotros en este domingo. Nosotros vamos a hablar un poco algo de la música, ya enseguida ellos van a presentar también el proyecto que tienen, lo que están haciendo estos jóvenes y sobre todo de una forma muy interesante cómo va evolucionando la discontinuidad de cierta manera o los cambios, porque cuando uno es joven, cuando uno es niño, etcétera, etcétera, siempre está, ¿verdad?, en ese cambio y va pasando por esa transformación. Y esto es lindo, recordar un poco y saberlo. Bueno, y ahora te vamos a escuchar a vos, pero vos más o menos ya te conocemos porque vos ya estuviste aquí en otra oportunidad, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy bien, espectacular. Tu nombre, a ver, presentate un poco y así la gente te recuerda. Bueno, yo soy Alan Cabrera, tengo 18 años, actualmente estoy cursando mi primer año de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Asunción y nada, esa es mi... La informática. Mira, todos. Pero vos estás también con la cuestión de la música. ¿eh? Así es. Entonces, ¿y cuál es la propuesta, Alan, que ustedes hoy nos están trayendo como esta de la discontinuidad, ¿verdad?, de la música? Porque nosotros cuando hablamos con Alan justamente nos decía que él quiere hacer un poco como un camino, ¿verdad? O sea, recordar cómo uno comienza con un cierto estilo respondiendo. Yo por lo menos eso me hacía acordar en el sentido bíblico, ¿verdad?, de lo que nosotros le decimos el contexto histórico, ¿verdad? Porque cada año, cada tiempo, décadas dicen algunos, ahora cada vez son menos, ¿verdad? En 4 o 5 años ya van cambiando estilos. O sea, los jóvenes y la creatividad y también las posibilidades inmensas que hoy nosotros tenemos, ¿verdad?, para estos cambios. Bueno, explícanos un poquitito, Alan, cómo estamos con esta cuestión. Ustedes cómo comenzaron y qué es lo que están haciendo ahora. Súper bien. Nada, nosotros tuvimos la suerte de que nos conocimos gracias a esto, gracias a la música. Nos conocimos en nuestra academia donde nos forman vocalmente, que es Espinto Música, y donde nos cruzamos bien y realmente nos llegamos a conocer fue en un musical que tuvimos hace poco, que fue Mercury, The Show Must Go On, que fue también organizado por Espinto Música. Ellos fueron los que produjeron y estuvimos ahí juntos. ¿Qué produjeron? ¿El festival o música, estilo concurso? ¿Cómo es la cuestión? Fue un musical que se hizo en el Teatro Guaraní. Fueron 3 días y fue básicamente para brindarle honor a quien fue un grande de la música, a quien fue Freddie Mercury. Ah, ya. ¿Y ustedes participaron ahí? ¿Y qué cantaron? ¿Juntos? ¿Ustedes dos? ¿O cómo es? Juntos, así en las mismas canciones no. Pero como éramos 12, 14 más o menos solistas, estábamos distribuidos por canciones.
ella tenía 3 4, yo tenía 2 3, entonces representamos esas canciones en la vida de Freddy. Ah, ya, ya. Lucero, ¿y vos entonces participaste de eso? También ¿Y qué cantaste? ¿Qué cantaste vos, Lucero? Canté 4 canciones de él. ¿Pero de quién? Tenía que ser de Mercury. Sí, sí o sí de Freddie A ver, y Mercury, cantame, sí. podemos escuchar tu voz, no te animás, así a capela, sin instrumento, sin poner la base, o más o menos Bueno. te animas. ¿Ustedes están estudiando en qué? ¿En una academia? La parte... Para cantantes, sí. Para cantantes. Para cantantes. Para cantantes. Pero entonces, antes que todo practican ustedes sin fondo, ¿verdad? ¿O sí? ¿O le tienen que poner siempre el fondo, la pista? ¿Eh? No, ¿Cómo no hacen? siempre. ¿Eh? No siempre. No siempre, ¿verdad? Porque ustedes tienen que El oído, escucharse a sí sí. mismos, ¿verdad? Entonces, si por ahí alguien desafina, ustedes tienen que ir correcto. Lo que algunas veces a mí me pasa en la iglesia. La hace músico y desafinado, y yo tengo que escuchar ahí para poder recuperar, ¿verdad? Bueno, ¿y te animás, Pío, a hacer, o no te estás animando todavía? No, no me estoy animando. Bueno, ¿y qué cantaste vos de Mercury? Canté Killer Queen. Canté Too Much Love Will Kill You. Después, ¿Cuántas músicas hiciste? 4 músicas hice. 4 músicas. Sí. Pero eso ya todo preparado ahí dentro de la academia, ¿verdad? Así O sea, mismo, ustedes sí. fueron preparando. Sí, estuvimos 3 meses de preparación. Ajá, mira. Empezamos con el coro. Hice 4 músicas como solista y después canté 2 músicas con el coro. Ya. Sí. Y fue una experiencia muy linda, muy linda. Y como dijo él, gracias a eso nosotros nos juntamos más, nos conocimos más, porque vivíamos juntos literalmente por los ensayos que eran de noche y duraban hasta la 1 por ahí de la mañana. Claro. Sí. Y vos me dijiste, Lucero, que solo de Fernando de la Mora, ¿verdad? Sí. Y vos también sos Alan de Fernando de la Sí, Mora, también soy ¿verdad? de Fernando. Ya estuviste luego aquí. Vos viniste del San José, ¿verdad? O no, del Apostólico. Del Apostólico. Ahí se Estaba en mi cayó último último. año. Ahí cuando eso nosotros nos conocimos en el último año, en uno de los programas, luego ya de Jóvenes para los Jóvenes, ustedes vinieron con su equipo, ¿verdad? Con su banda en aquel tiempo. Bueno, yo lo que quería preguntarte aquí para seguir un poco la conversación de lo que decía Lucero. Todo esto, ella dijo 4 músicas. Ahora ustedes están en ese instituto también de formación para cantantes, que es interesante esto. ¿Qué implica eso? Implica sacrificio, porque recuerden que nosotros estamos hablando aquí en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, eso me interesa, Alan, a ver un poquitito, contarle un poco cómo es tu camino, cómo es ese camino de preparación, qué implica en vos el hecho de hacer un camino así como cantante, futuro cantante, ¿verdad? A ver, realmente la palabra sacrificio no sé si es exactamente, porque sacrificio puede también significar dejar algo. Y yo exactamente así nunca sentí que dejé nada. Realmente me fue más una alegría porque yo ya desde pequeño ya quería entrar a Spinto, se me dio la posibilidad y comencé ahí y estoy súper agradecido con todos ellos porque tienen una, o sea, la forma en la que ellos te forman es muy buena y es muy distintiva también realmente acá. La verdad, yo llegué a probar en otros lugares y no es nomás como ahí. Claro, claro, Y- claro. O sea, eso vos lo sentí entonces como un gusto, vos así lo entendés. Pero la pregunta yo decía, por ejemplo, tu horario, eso qué tal, cómo va. Porque vos me dijiste también que está en la universidad y está estudiando otra cosa que no es la música, por ejemplo. ¿Cómo llevas a esos dos, por ejemplo? Realmente bien, o sea, tengo que tener un cronograma más organizado. En la época del colegio sí, sí en ciertos sentidos como que agotado porque los ensayos eran a las 8, a las 9 de la noche y terminamos a las 1, a veces hasta terminamos a las 2 de la mañana y yo al día siguiente, o sea, el Y mismo aguantaba, día, digo. el mismo día me tenía que levantar a las ¿Viste? 5. Y eso que se llama sacrificio, Alan. Te hago la sacrificio, ¿entendiste? O sea, lo dijiste muy bien, o sea, tu cronograma. Pero claro, cuando te gusta, entonces esa cruz o ese sacrificio, que le llamamos así, ¿verdad? O sea, tu disciplina, tu empeño, ¿verdad? Como te gusta, entonces lo llevas bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes. Estamos hablando aquí de una experiencia linda de Alan, que se están preparando como cantante, y también de Lucero. Volvemos enseguida. Cuando no haya testigos, mi vida entera te daré. Cuando nadie ve, prefiero no ver.
Mi vida entera te daré cuando nadie ve. Set of the time, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I slow down to confine. You can be everything you want to be before your time. I thought it's so romantic, but borderline tonight, tonight. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en Medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en 4 ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo creo que fue María. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñandillerañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón.
Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandi Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos hablando sobre tema música. Le tenemos aquí a Lucero y le tenemos a Alan. Ellos nos proponen principalmente sobre lo que le llaman la discontinuidad musical, pero sea cual sea, y a ver qué significa esto, y sobre todo en la vida juvenil de ellos, porque 18 años. Yo puedo decir con 50 y tantos años discontinuidad porque he pasado por tantos estilos, ¿verdad? Pero como ellos nos proponen, pero del aspecto también de la producción o al mismo tiempo de la misma ejecución, ¿verdad? De lo que significa para un cantante prepararse y cómo nace esa misma vocación, ¿verdad? Entonces, a ver, Lucero, decime un poquitito, ¿qué es lo que vos entendés por esto de discontinuidad? ¿Y vos cómo comenzaste esa vocación? Para que hoy puedas entender, porque hoy estás haciendo el estilo en inglés, ¿verdad? En inglés, sí. ¿Todo te gusta en inglés? Me gusta ¿Y mucho. cantaste en guaraní algunas veces? No, o sea, sí. Me miraste así. Canté el Padre Nuestro en guaraní en mi El Padre colegio. Nuestro, bueno, te felicito, ya Gracias. es algo ya. Bueno, después me vas a cantar el Padre Nuestro aquí. Ay. Bueno, ¿cómo yo es eso? Comencé con este sueño, por decirle, ya desde muy chiquita. Desde muy chiquita, yo tengo una familia muy grande, Sí. somos muchos hermanos. Y ¿Vos qué números son en tu familia? La última, 5. La última. Ah, de 5. Sí. Muy grande, me decís. Yo también, nosotros también somos 5. Y no somos muy Grande. grandes. Yo pensé que eran 18. Eso fue grande. Tanto así no. Y mis hermanas fueron las que más me introdujeron a mí en el tema de la música. Porque ellas me mostraban siempre canciones, videos, y siempre eran en inglés. Todo era en inglés, mira, sí. Desde chiquitita. Desde digamos. chiquitita. Yo puedo decir que de ahí aprendí inglés. Gracias ¿En a serio? las entrevistas que yo veía, a las músicas que escuchaba. Pero así como que éramos muchos y todos escuchaban mucha música, tenían estilos muy diferentes entre ellos. Entiendo. Y ahí como que yo pude notar de que había una diferencia entre los estilos de música. Y me acuerdo que yo siempre le decía a mi mamá que quería entrar a clases de canto, que quería tocar el piano y todo eso. Y a eso de los 15 empecé con el piano. Dejé a los 4 meses. Dejaste. Dejé. Lucero. Ay, bueno, y después, ¿pero qué pasó? Ya no podía más. Ya no con tu podía más, estudio. ya no podía más, sí. Viste que por eso yo le estaba preguntando a Alan, Sacrificio. viste, a Alan. Bueno, una vez, no, en serio, si uno estudia, si uno tiene muchas cosas, ¿verdad? Y si, también si los colegios son exigentes, Sí. muchas veces es difícil, ¿verdad? Llevar a la par otras cosas. Así mismo. Y después Lucero, y después que... Y a los 16 empecé en Espinto. Ajá. Fue en el 2018. Fue la primera vez que entré a una academia así de cantantes de la calidad de Espinto. Ya. Porque así como dijo Alan, yo también probé muchos lugares y ninguno me daba esa satisfacción como cantante, como lo que yo sentía que necesitaba en ese momento. Entiendo, es interesante. Alan, explícame por esto de Espinto, que
Mira, le vamos a hacer medio publicidad ya a tu instituto, me tienen que pagar después. Ustedes le van a decir, le van a pagar para ir publicidad ese, ¿eh? Explícame, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Por qué? Porque me dice aquí esa calidad de ese instituto. Bueno, ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que se les enseña ahí? Espinto, lo que le diferencia de muchos otros lugares es que es básicamente para vos. O sea, si vos te vas a varios lugares para donde se estudian canto, ves que están en grupo o están entre 2 o 3 personas y ellos mantienen esa, ¿cómo puedo decir? Esa exigencia de que es una persona solamente en el aula. Entonces son varios horarios. Entonces sos solamente vos y el profe, entonces la pifias y fuiste. Porque sos solamente vos. Algo que capaz si vos la pifias en grupo, no, claro, no se te va a notar. nadie Claro, porque ellos tienen ese pensamiento de que la voz es una y tampoco no se puede estar controlando todas las voces en un grupo, Claro. entonces te trabajan solamente a vos. Y eso es lo que hace que, además de que vos rindas mejor, avanzas mucho más rápido, Claro. ¿verdad? Y básicamente por eso, o sea, tienen un sistema muy lindo, te ofrecen muchas oportunidades que otros lugares no van a hacerlo. Te hacen grabaciones, tienen conciertos cada 2 o 3 meses, ¿verdad? Donde Y te son pone a prueba. y son en lugares muy lindos otra vez, suelen ser en Carmelitas o cosas así. Ya. Entonces te hace sentir seguro y la gente de ahí, luego los profesores, el profe Maxi, te hace sentir seguros. Ya. Che, ¿y cómo son estos festivales? Porque yo ahora, con la gente me estoy desayunando, dice la gente cuando está conociendo por primera vez, ¿verdad? Estas cosas muy interesantes. Claro, yo conocí muchos otros institutos en Roma, por ejemplo, Santa Cecilia, eso. Y eso mismo que estás diciendo. Ahí también el instituto de eso, para los cantantes, ¿verdad? Ahí en Italia, cómo te hacen, es 1 a 1 y bajo partitura. Y entonces, y todo eso, y se hace escuchar, y le hace grabar, y le hace escuchar. Es impresionante. Y después entonces están los coros, ¿verdad? Pero después de prepararle no sé cuánto tiempo, ahí recién. Claro que después uno cuando se vuelve profesional, ¿verdad? Después ya es más fácil, porque ya tiene, pero lo importante es la formación. Incluso un sacerdote que yo prácticamente le llamaba como un genio, ¿verdad? Cuando hizo su doctorado, o más que doctorado, masterado, digamos, en la parte musical, le encerraron, entre comillas, una semana, dice, en una casa, que ellos tienen todo así, ¿verdad? Y él tenía que componer, él tenía que hacer todo, y él solo en esa casa, solo. Lo único que hacían, ni entraban ni hablar con él. Dice que la comida, eso le pasaban, le dejaban todo ya en la cocina, eso así nomás. Y él ahí concentradísimo, una semana, dice, para la composición. Pero de todo estamos hablando a un nivel muy elevado ahora. Pero está interesante lo que me estás diciendo, ¿verdad? Y vos, Lucero, ¿y cuál es tu experiencia en este sentido? Puedes decir que te encanta eso, ¿verdad? Así mismo. Y vos ves que estás creciendo también en el aspecto, ¿verdad? musical. Sí, Uh-huh. en el aspecto musical y también en lo social me ayudó muchísimo. En serio. Los conciertos, acercarme a las personas. con mi Pero vos, ¿cómo música. eras? ¿Vos eras más timidita? Yo sí, yo soy muy tímida. Pero ahora yo te veo bastante bien, no soy tenés re miedo. tímida. Sos re tímida, pero no te Sí. veo. Yo así, vos estás mejor que yo, hermano. ¿Ya traes aquí como la que dirige mi programa? ¿o qué? Va, es tímida, mira. Imagínate si era despabilada. No querés ver. Bueno, ¿y cómo entonces te ayudó eso? O sea, ¿qué es lo que más te fortaleció, digamos, en el sentido de lo que vos ya sabías y de repente entrar en una academia así, con un seguimiento, ¿verdad? Es el modular la voz, es el afinar la voz, o lo que decías vos también, el ponerte frente al público, ante la gente. Creo que lo que más voy ganando sería la confianza en mi voz, porque también en las clases lo que hacemos es conocerte a vos mismo, conocer tu voz, conocer tus sonidos, y eso era algo que yo no entendía, no sé, me tenía mucho miedo a mí misma por fallar. Claro. Y creo que una de las cosas con la que estoy muy agradecida fue la confianza que yo gané ahí en ese lugar. Ya. Y vos, Alan, ¿en qué fuiste creciendo en este aspecto después de entrar en este instituto? Además de lo vocal también me formé bastante, yo diría, como persona, por la gente que está ahí, más porque yo tengo, ¿cómo puedo decir? Soy bastante cercano al profesor, ¿verdad? Es una persona bastante agradable, entonces me enseñó mucho, tanto como artista como persona. Y yo creo que
en un lugar así que sea que es un instituto de canto, de varias otras cosas también, porque varias otras cosas también se estudian ahí, encontrarte con gente que básicamente hace lo mismo que vos haces y le gusta lo mismo que a vos te gusta también, siempre va a ser lindo porque estás en el mismo ambiente siempre. Claro. Pero más otra vez que tus, básicamente, no sé si decir superiores, pero tus profesores también sean así personas agradables y que en serio disfruten de esto también es algo lindo porque es como que te incentiva también a vos a seguir con todo eso. No, y siempre, todos queremos sentirnos bien, ¿verdad? Bueno, entonces estamos así con Alan y estamos con Lucero hablando un poco sobre esta carrera muy interesante, sobre la música y sobre todo también este camino de formación que ellos como jóvenes verdaderamente nos están enseñando y nos están proponiendo. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Whoa, mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does she show again? My, just how much I've missed ya. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? In another life, I will be your girl. We keep all the promises, be us against the world. Our love is 6 feet under. I can't help but wonder if your grave was watered by the rain. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC, para descubrir tu estrella. En la UC, ven a descubrir tu estrella. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Artes Gráficas Solano SRL.
Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos, estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS, Artes Gráficas Solano SRL. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, como todos los domingos, propuestas interesantes de jóvenes que están en la lucha, como tantos otros. Nosotros sabemos que existen tantas cosas lindas en nuestros jóvenes y todo eso también como familia, como sociedad tenemos que apoyar. A veces nos falta más, ¿verdad?, esa unidad y conocer más. Por eso, a través de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes, nosotros proponemos y mostramos y les traemos aquí, les hacemos hablar a ellos para que ellos mismos les digan esta experiencia. Siempre son cosas lindas, pero al mismo tiempo también sabemos que siempre hay piedras en el camino, como decimos, o sea, a eso que yo le llamo o sufrimiento o dificultades o problemas, ¿verdad?, que nosotros todos encontramos en nuestra vida, pero que ellos son capaces también de afrontar. Lucero, ¿cuál fue tu primer problemita? ¿Vos tuviste algún problemita por ahí o cuál es un poco la dificultad que uno encuentra cuando comienza? Muchos. A ver, vamos escuchando algunas cositas, algunas dificultades. El miedo. El miedo, eso El ya me miedo dijiste es ya, uno, sí. que vos eras medio timidita cuando comenzaste. Sí, o sea. ¿Y cómo lo vos te animaste entonces para irte ahí si ya tenías miedo, etcétera? O sea, lo sentiste muy adentro, entonces la parte musical. Sí, o sea, yo lo que me decía siempre antes de entrar a cantar es, siempre quisiste hacer esto y por algo estás acá. ¿Para qué lo viniste? ¿Verdad? Para eso lo vine. ¿Para qué te traje? Me dije. Claro. Y también el apoyo de mi familia, de mis compañeros de canto también. Me apoyaron mucho. Eso ya es para superar, ¿verdad? La Sí. parte del miedo. Sí, ¿Y sí, qué te sí. decía tu mamá, tu papá y eso? Dale, mi hija, vos podés, tus hermanos. Sí, tipo, me decían tipo que estaba hecha para esto. ¿En serio? Sí. Y también a mí me reflejan muchas veces sobre mi nombre, que es Lucero, y que es una estrella. Ah, claro. Entonces que tenés siempre, que iluminar, ¿verdad? sí, y siempre me dicen que tengo que brillar y que no sé qué, y yo tipo, bueno. Sí. Un nombre tenés, Lucero De María. de María. Sí. Ah, Lucero de María. Sí. Bueno, y decime un poco, y esta experiencia última, esto de Mercury, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? 4 músicas hiciste? 4. 3 meses de preparación me dijiste. Sí. Y fue la primera vez que hice un musical en vivo. Porque en mi colegio yo hago musicales, pero es todo pregrabado. Lo que ya. hacemos en vivo es la actuación. ¿Y qué quiere decir en tu colegio hacer musicales, aunque sea pregrabado? ¿En qué consiste? ¿Cómo es? En el departamento inglés de mi colegio se encarga de los musicales y recreamos musicales o hacemos musicales originales. Estilo teatro, entonces, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué hacen en el colegio Cantamos, mismo? bailamos, actuamos. Sí. O sea, En el tienen- colegio tenemos la materia música y teatro. ¿Y qué tal toman tus compañeros eso? ¿O de pura joda, como decimos nosotros, o verdaderamente se empeñan? En el teatro sí, se empeñan mucho, porque es algo que desde séptimo grado nos inculcan. Y siempre tenemos... ¿Tiene nota? Tiene nota, sí, así que Entonces, por eso... No, pero algunos hacen nomás y la profesora, todo ahí dulce, 10 No, felicitados, no. 5 felicitados. O sea, de que ya ni hace malo, ya no, si total ella es tuya, lo es cantante, lo dice. Todos 5 nomás ya. Sí. Y no mira tu esfuerzo. No, así no. Mira, te voy a contar una cosa, Lucero. Vos sabés que Don Bosco, que es el santo de los jóvenes, justamente, él insistía muchísimo en el teatro, en la oratoria, en la música, porque dice que estos son los elementos que verdaderamente al joven lo hace salir. Por eso que yo te dije, en serio que yo te dije que vos te veo, vos decís que sos tímida, pero así como estás aquí en la televisión, yo que he recibido a otro que está ahí, una mosca muertita que estaba ahí, ¿verdad? Qué pena. Bueno, y vos, Alan, ¿qué me contaste así un poco de dificultades o piedras? Al comienzo realmente era mi voz. Yo admito que hasta ahora realmente es una de las dificultades que tengo, pero sí al comienzo era algo que me sacaba bastante el ánimo. No era seguro de mi voz, no me gustaba, como que tenía inseguridades.
Y yo creo que el momento en el que realmente me puse a prueba fue en Mercury, porque Mercury fue algo muy grande realmente, fue bastante grande. Y en el momento que me seleccionaron a mí, primero me dio un piri, y así, yo estoy para esto, me pregunté. Y como que en los ensayos siempre se notaba esa inseguridad mía y eso también como que me dejaba atrás. Hasta que en un momento una profesora me habló y me sacó ese miedo. Me dijo en simples palabras, obviamente me dijo un chorizo de cosas, pero Pero eso no te desanimó más. La pedagogía me hace chorizo de cosas borro. Aunque No, alguna vez pero- la pedagogía también necesita. Pero de vez en cuando- en el sentido bueno te digo. Ah, en el Me sentido sentó bueno. y me dijo varias cosas y terminó diciéndome, yo confío en vos, me dijo. Ah, ya. Y parece que eso era lo que faltaba. Claro, Y claro, entonces ahí claro. como que me pegó un subidón. Y ahí realmente comencé a decir que en serio ya era yo, en serio ya mostraba la faceta que tuve que haber mostrado desde el comienzo. Claro. Y eso se vio reflejado ya en el escenario los días de las funciones, que fueron 5 funciones creo. 5 fueron. Fueron 5 funciones. Y en esa función ustedes siempre participaban, Sí. en todas. ¿4 músicas o Lo mismo. alguno? Lo Lo mismo. sí. Lo Sí, sí. mismo se repetía. ¿Y cuántos eran los que cantaban? Los solistas éramos 2, 13, pero... Y 13, después estaba 12. el coro que nos apoyaba, que éramos coro. muchos. Claro. Qué lindo, che. Pues yo les quiero hacer un desafío a ustedes también. O sea, ya que estamos jóvenes para los jóvenes. Yo que estoy muy cerca de tu casa, por lo menos vos estás, ¿dónde es tu casa? En Fernando. ¿Hacia dónde? Ella es zona norte, yo soy zona No, sur. yo por eso, yo conozco su zona porque yo me voy a celebrar la misa en Cacupemi. Cerca del Metropolitano yo me voy ahí siempre. Sobre 8 de diciembre y ¿cómo se llama? Ugaúl se llama esa calle. Y te quiero ver ahí que me ayudes a los jóvenes y a los chicos. Los domingos a las 7:30 de la noche. Y vos, está muy cerca, muy lejos. No estoy lejos. ¿Dónde? Ahí cerca de San José, más o menos por ahí. ¿no? No, yo estoy más hacia 11 de septiembre. Sí. 11 de septiembre estoy yo. Ya. 11 de septiembre, ¿y qué? Hacia una plaza que hay hacia allá. ¿Cómo se llama? Yo conozco todito si viví yo por ahí. La plaza 28. A 28. Yo estuve en Domingo Sabio, kilómetro 9,5, frente a Saldema. A Domina Pacheve. Bueno, mira qué interesante entonces todas estas lindas experiencias. Pero ahí entonces una propuesta y un desafío también, porque si nosotros tenemos cualidades, riquezas, ¿verdad?, tan lindas y los vamos explotando y nos vamos formando y tenemos el apoyo de nuestros padres, tenemos el apoyo de la sociedad, eso tal vez es lo que más nos falta algunas veces, ¿verdad?, ese apoyo. Lo que Alan nos comentaba, de repente la profesora o lo que sea le dice, pero al final confío en vos. Es lo que los jóvenes necesitan. Algunas veces nosotros queremos educar simplemente medio forzando, ¿verdad?, medio ñande argelento, y eso nos desanima algunas veces en vez de entusiasmarnos. Pero la educación es siempre una cosa del corazón que tiene que salir lo más profundo. Y se dan cuenta cómo estos jóvenes pueden ir adelante y van adelante. Ya dentro de poco seguramente que vamos a estar escuchando cosas mucho más lindas, ¿verdad?, aquí con Alan y con Lucero. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but stays right here for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me like when I die, these words will be writing on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Breathing in these walls
those are the colors that I can't change. I leave my heart open, but stays right here in its cage. I know that in the morning I don't see us in the light upon your ear. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. The fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I'll try love night to keep on warm and time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broken inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you, it's like chasing the cow. The story of my life, I'll take her home. I'll try love night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her hope. I spend her love until she's broken inside. The story of my life. 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 Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yac, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en Medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Y volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con esta propuesta tan linda. Nosotros decíamos un poco de la discontinuidad, no hemos hablado mucho, pero nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo vamos pasando nuestra etapa, cómo vamos pasando nuestra vida, cómo van cambiando. Y entonces los géneros, tanto literarios, yo decía, me estaba acordando ya de la Biblia, pero de los géneros musicales, ¿verdad?, también, cómo se van proyectando y nuestros jóvenes de hoy nos van proponiendo. Lucero, proyectos para más adelante, ¿en qué están? Ahora que ustedes se conocieron, ahora que se están uniendo y que están queriendo hacer propuestas lindas. Me tienen que invitar después a mí, Jóvenes para los Jóvenes, vamos a ir ahí, pero para grabarlo nosotros en vivo y en directo, ¿entienden? Y a todos ustedes, otros jóvenes también que tienen sus propuestas y que están en estas cosas, nos avisan, por favor, llamen ahí, Jóvenes para los Jóvenes, nosotros estamos ahí, o vengan ustedes aquí, hacemos nuestros lindos programas de propuestas para nuestra familia y para nuestra sociedad. Bueno, ¿qué más nos contás? Proyectos, Bueno, Lucero. proyectos juntos, nosotros dos. Sí. Estábamos cantando en muchos lugares. Sí. Ayer cantamos en un 15 años en Summer. En Summer Sí, nomás en luego, Summer, andas ahí, así nomás. a Ahí otro nomás. lado, ahí nomás. ¿Qué era, un 15 años? Un 15. Sí. ¿Y de dónde viene eso del 15 años? ¿Algún conocido tuyo? ¿De Nos ustedes? invitaron, o sea, a él le invitaron y él me invitó sí? a mí. ¿Ah, sí? Ah, sí, Sí. es la cuestión. Bueno. Y entonces ahora ya se están uniendo entonces. ¿Y Así qué más mismo. proyectos tienen ustedes como canto para el futuro? Queremos... Pensando. y armando también. Ujú. Sí, estamos haciendo música juntos. A veces componiendo más su música y yo le ayudo en algunas cosas. Y yo en lo personal, aparte de él, estoy con una banda. Ah, Sí, tengo una banda. ¿en serio? Sí, nos llamamos The Outcast. Ya, entonces vos un día, para el Sí, próximo puedo venir tenés con que mi estar banda. aquí. Vení aquí con Así la banda, mismo. vamos a escuchar un poco, vamos a conocerle. Sí. ¿verdad? Y con esa banda, ¿cómo se llama me dijiste? The Outcasts. The Aucas. Sí, en español sería Los Marginados. ¿Y ese en qué idioma es? Gina? En inglés. The Aucas. Sí. Así que se dice marginado. Ajá. Marginal, yo entendía decir, ¿verdad? No, The Aucas, pero es The Aucas, tengo que buscar en el diccionario. Eso. Bueno, ¿y qué género hacen ahí? ¿Todo en inglés Hacemos- también? O... No. O sea, queremos hacer la mayoría de las músicas en inglés y unas poquitas en español. En español también. Porque como... ¿Qué o sea, género para... musical hacen? ¿Lírico, romántico, No, hacemos pesado, pop y rock. Pop y rock. Sí, esos dos, combinados. ¿Y cómo va a ser, viste? ¿No se viste todo el diablo más usted? No, no, Ah, no, bueno. no. Nada de eso, nada de No, eso. pregunto. Nada de eso. Está bien, les felicito. Bueno, y vos, Alan, para proyectos y así de todo esto que está contando aquí. Hola, ¿qué tal? Eh, Sí, súper bien. Nada, como ella contó, estuvimos en un 15. Estamos también, yo estoy por mi parte cerrando otras cosas. Ahora estoy cerrando para poder ir compartir un rato con la gente en el Shopping Mariscal. Estoy cerrando también con otros lugares, ya sea bares o lugares para cantar en síntesis. Ya. Y o me sea, acompañan. o sea, ahora recién ustedes se están proyectando más o menos unir, ¿verdad? Porque vos tenés tu banda, vos tenés lo tuyo. Entonces, y ya ayer participado me dijiste juntos, ¿verdad? Realmente sí. José y Nico siempre están ahí. Ellos son más mi soporte, realmente son como mi pilar. Porque hay
veces que simplemente la gente nos pide un show grande y cuando necesito un show grande le digo, chicos, y agarramos y hacemos algo grande, pero también sentía que me faltaba esa otra mitad, ¿verdad? Esa voz también que se complementara conmigo, y ahí fue que hablé con Luti. Y le dije, dale, vamos a hacer algo, le digo yo, y ella me dice, bueno. Y comenzamos a ver y nada, es realmente una felicidad muy grande para mí que la música en sí, que es lo que más me gusta, me haya hecho conocerla a ella, y más otra vez que ahora estemos trabajando juntos en esto que es un sueño, Claro. básicamente. Y bueno, jóvenes, mira, yo les auguro verdaderamente un lindo trabajo, ¿entiendes? Vayan desarrollando. Ustedes son jóvenes, tienen que proyectarse. Nuestro país tiene que mostrar también que tenemos cualidades, capacidades jóvenes, pero con ideales. Por eso yo les pregunté hace rato, ¿verdad? De eso. Utilicé la palabra un poco sacrificio, pero en realidad tendría que ser disciplina, ¿verdad? Disciplina. Y creo que ustedes, por lo menos por lo que estoy hablando y estoy captando en ustedes, ustedes tienen ese deseo. Y están siguiendo algo muy lindo, que es lo vocacional. O sea, ustedes lo sienten, eso se ve. Cuando uno hace las cosas porque le gusta y porque siente que es como un llamado, ¿verdad? Y también los otros que se dan cuenta, vos decías, que en tu casa mismo te apoyan y te dicen, vos sos para eso, o sea, no tengas miedo, ánimo, fuerza, entusiasmo, ¿verdad? Bueno, entonces, como siempre, agradeciendo aquí a Alan, a Lucero, de María, nosotros siempre nos enfocamos también desde la palabra de Dios, o sea, entender, saber cómo Dios es tan bueno con nosotros y nos regala tantas cualidades y riquezas, ¿verdad? Y eso es lo que vemos en estos jóvenes. Yo quiero tomar hoy del Salmo 28, una partecita simplemente, cómo el salmista canta, agradece a Dios todo lo que él ha recibido como cualidad, todo lo que ha recibido de Dios como fuerza, ¿verdad? Pero siempre esto para transmitir, para comunicar, para dar, para anunciar. O sea, esa es la forma. No solamente ir a hablar así en forma específica del aspecto religioso. El aspecto religioso significa religarnos con nuestra propia vida, con lo esencial, con lo fundamental, como Dios se manifiesta, con nuestra bondad y esas cualidades. Fíjense lo que dice el Salmo 28. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. Aquí ya hay dos cositas. En primero, el reconocer, como decía aquí Lucero y también Alan, ¿verdad? Que toda esa fuerza que sale del interior, lo que yo sentía, lo que yo siento desde chiquitita, decía, ¿verdad? O sea, ese deseo, esa es la fuerza de Dios y al mismo tiempo es mi escudo. ¿En qué sentido Dios es nuestro escudo? Y que siempre nos protege y quiere que nosotros nos realicemos en la medida en que nosotros descubrimos ese vocar, ese llamado que Dios hace con nosotros. Y después por eso, ciertamente cuando nos descubrimos, la confianza. Alan dijo en ese momento con el profesor, dice al comienzo, pero si hay profesor que vale la pena, es así también el Señor, en quien yo confío. Cuando uno confía en esa persona, se siente con las ganas y te sale desde adentro y te da ganas de hacer, ¿verdad? Cuando vos medio sos tímido y no confías en esa persona, en ella, pues, ¿verdad? O sea, no te gusta nada. Sin embargo, aquí la confianza es plena, ¿verdad? De nuestra propia persona hacia la otra porque confiamos también. Y así es Dios. Y por último, este último refrán que dice, mi corazón se alegra porque recibí su ayuda. Todo lo que tenemos, todo lo que Lucero y todo lo que Alan hoy nos presentan es justamente esa ayuda, esa gracia, esa bondad de Dios, que ellos ya lo han descubierto y están haciendo este camino. Queridos jóvenes, queridas familias, también nosotros ayudemos a nuestros jóvenes, apoyemos, que descubran sus cualidades, sus riquezas, que se entusiasmen, busquemos los medios, busquemos la forma de que ellos puedan seguir caminando. Por eso le daré gracias con mi canto. Por eso le daré gracias con mi canto. Y esto es cierto, ¿verdad? San Agustín decía, el que canta está rezando 2 veces. El que canta está rezando 2 veces. Es decir, agradecer a Dios con el canto significa justamente rezar, abrirse a Dios, abrirse a su bondad, abrirse a todas esas cualidades de lo que nosotros somos. Y bueno, así concluimos. Gracias, Alan, por tu presencia, Que Dios te bendiga y buen trabajo. Y a vos, Lucero, que Dios también te bendiga, gracias. Que te bendiga verdaderamente y sigan con entusiasmo, porque eso es muy importante. Sigan triunfando y hagan las cosas bien, como Dios quiere y como decíamos desde la palabra de Dios. Y nos despedimos nosotros de todos ustedes, queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia. Jóvenes para los Jóvenes, una vez más, ha compartido hoy lindas experiencias y lindo trabajo de nuestros jóvenes. Volvemos entonces el próximo domingo y que Dios les bendiga a todos. El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. She's broken inside, the story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you, it's like chasing the cow. The story of my life, I'll take her home. I'll try love night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life that give her hope. I spend her love until she's Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de... of my life. The story of my life.